Gracias, presidenta. Yo iba a ser breve con relación al tema que estamos tratando, pero en razón de que por ahí he escuchado que por ahí tenemos tema libre en algunos casos y no únicamente dedicándonos al proyecto específicamente, quiero, antes que hablar sobre el tema de impuestos a las ganancias, hacer algunas aclaraciones, porque la verdad que hay algunos que tienen, y con respeto lo digo, la virtud de poder llevar adelante un relato y que la gente se lo crea y lo repiten como un mantra, y realmente la gente le va creyendo. Por ejemplo, son algunos temas puntuales. Recién dijo acá un senador preopinante, recordándose de nuestra actual candidata a presidenta, que cuando fue ministra de Trabajo bajó las jubilaciones del 13%. Sí, es cierto. Nunca se negó, pero por ahí nunca se acuerdan, porque a lo mejor uno que tiene unos años más o vive en la Patagonia puede tener algunos recuerdos de algunos ídolos y no recuerdan la totalidad, porque cuando Néstor Kirchner asumió por primera vez como gobernador de la provincia de Santa Cruz, parece que nadie se enteró de que no solamente le bajó el sueldo a los trabajadores públicos, sino que se le quedó con un mes y el aguinaldo adentro. Un mes y un aguinaldo dentro cuando asumió como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y nunca lo devolvió. Y creo que eso, señora Presidente, es mucho más que una rebaja de un 13% para los jubilados. Yo no digo que esté bien ni el 13% de los jubilados, pero así como marcamos algunas cosas, también marcamos las otras. No estaba bien la rebaja del 13% de los jubilados, por supuesto que no, pero tampoco estaba bien quedarse con un mes de sueldo y un medio aguinaldo completo de los trabajadores públicos. O sea, compensemos. Se habló de la promesa electoral del gobierno de Cambiemos, precisamente era imposible que no se acuerden de Macri, porque siempre se tienen que acordar de Macri. Yo a veces digo, ¿por qué tanto lo nombran a Macri? ¿Será porque fue el último presidente que existió en este país? Porque la verdad que el actual presidente no sabemos dónde está, si existe o no existe. Entonces, siempre tienen que recurrir al último presidente que recuerdan. Pero se habló de la promesa de Macri de bajar el impuesto a las ganancias. Y bueno, la realidad y la situación hizo que eso no se cumpliera. Pero tampoco se cumplió la heladera llena, tampoco se cumplió el asado para todos, tampoco se cumplió con los intereses de la LELIC aumentarle las jubilaciones a los jubilados, y parece ser que esa parte no nos acordamos. Sí nos acordamos que en el gobierno de Macri se pasó, no se cumplió con la promesa del impuesto a las ganancias. Se dice y se repite hasta el cansancio el endeudamiento de Macri de 57.000 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, debo recordarles, y si no vayan a los papeles, a la documentación, que si bien puede haber habido una autorización del Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, lo que ingresó al país únicamente en materia de endeudamiento fue 42.000 millones de dólares, de los cuales este actual gobierno no pagó un centavo porque se refinanció y terminó de los 40.000 millones de dólares en 45.000 millones de dólares. O sea que no solo no pagaron un centavo de esos 40.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Cambiemos, sino que se beneficiaron con 5.000 millones más y que fue aprobado por este Congreso. Yo digo para compensar, porque siempre, y no me gusta, porque siempre, como yo digo, estamos revolviendo en el tacho de la basura, en lugar de pensar qué vamos a hacer para adelante, siempre estamos hablando para atrás. Porque Macri, porque Kirchner, porque Alfonsín, porque De la Rúa, porque Menem, y un capítulo aparte con todo el respeto que yo tenía por el señor presidente, porque muchos de los del gobierno de Menem, si se da un resultado electoral al que ninguno de nosotros aspiramos, van a estar todos en el gobierno de vuelta, porque tienen la virtud de reconvertirse. Se ve que Menem era muy libertario, porque la verdad que tiene a los libertarios hay muchos menemistas reconstruidos. Pero bueno,
nosotros siempre devolvemos la basura. Y voy a tomar las palabras del senador de Santiago del Estero, que no lo veo ahora, porque yo estoy convencido que así sea, que así debe ser. Debe ser entre todos que debemos buscar las soluciones y ponernos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo no significa hacer lo que un sector quiera, sino sentarse a discutir y a buscar soluciones entre todos. Porque nosotros conversamos entre nosotros. Pero ¿en qué terminan las conversaciones? Por más que se avance, que alguno de algún sector de los dos toque pito y se acabó la conversación y se hace lo que dice una persona o no se hace. Entonces, bueno, ese no es el mecanismo. Pero gracias a Dios yo creo que está faltando muy poco para que esos dos extremos no estén tan vigentes, por lo menos una parte de esos extremos. Pero bueno, entonces yo decía, hablamos de los 57.000 millones que no fueron 40 y ahora son 45 por el gobierno actual. Hablamos del endeudamiento de Macri, pero no hablamos que cuando Macri entregó el gobierno y seguramente haber llegado a ese resultado le significó perder la reelección, entregó el gobierno con un 0,4% de déficit fiscal, que no es la actual realidad, ni tampoco es la realidad que recibió el gobierno de Juntos por el Cambio en el 2015. Pero bueno, también se dijo acá que el ministro candidato es un defensor acérrimo de que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias. Algo que todos compartimos, pero yo le quiero recordar por ahí a algunos que no leen o que no están en conocimiento o que están en las gradas y por ahí no se enteraron, que por lo menos del año 2020 hay varios proyectos firmados por la oposición relacionados al tema de impuestos a las ganancias. Pero nunca, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizarlo, ni siquiera discutirlo en comisión. ¿Qué pasó? La realidad de una inminencia, de un inminente proceso electoral hizo que algunos tomaron conciencia que independientemente de los asuntos judiciales, parece ser que había problemas que tenía la gente y que había que tratar de solucionar porque si no el favor del voto de la gente no nos favorecía, valga la redundancia. Entonces, retomaron alguna iniciativa que dormían el sueño de los justos en las comisiones del Senado porque lo había presentado la oposición. Ley de alquileres, impuesto a las ganancias y otros temas que seguramente va a ser materia de discusión en los próximos días. Pero bueno, también es cierto que aquellos que en su momento presentamos este tipo de proyectos, por ejemplo, los créditos hipotecarios también, que había proyectos presentados y que ahora se enteró el oficialismo, que es un tema preocupante, que no ingresó no sé cómo en el temario de hoy, pero que seguramente en las próximas sesiones va a estar y creo que es un tema importante. Tampoco hace 2 o 3 años no era importante ese tema, sí fue importante 40 días antes de las elecciones. Yo decía que la situación cuando algunos presentamos ese tipo de proyectos era completamente distinta. La situación fiscal del país, si bien no era muy buena, no era la actual situación. No había el índice de inflación que hay ahora. La actividad económica estaba en mejor situación. Era prácticamente sobre la pandemia, antes del inicio de la pandemia. Pero bueno, se habló también acá de la modificación del índice de coparticipación para beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debo recordarle a algunos senadores que opinaban en ese sentido que cuando se hizo esa modificación, el importe que se le asignó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no salió de la masa coparticipable para las provincias, sino que salió de la parte que correspondía a la nación, con otro agregado, que es completamente distinto a este. El agregado es que después de esa modificación, eso fue aprobado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero esencialmente fue aprobado por los pactos fiscales que firmaban los gobernadores cuando se discutía el tema de la coparticipación. No fue una medida, si bien fue un decreto del Ejecutivo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso fue ratificado con posterioridad en un pacto fiscal que suscribieron todas las provincias, incluida la mía. Eso para hacer algunas aclaraciones, porque la verdad que es muy lindo el relato, pero hay que contar la verdad de todos lados. Todos somos responsables por acción o por omisión, o porque estuvimos en el gobierno de haber llegado a la situación que el país está hoy. Nadie creo que por el nivel de endeudamiento que tiene, por la situación económica, por el exceso del gasto público,
me parece que ningún espacio político, ni aquellos que se dicen fuera de la política, que andan con una motosierra y que lo único que hace la motosierra es tirar humo porque no tiene la cadena, entonces lo único que hace es tirar humo y andan por todos lados repartiendo humo, ni siquiera ellos se pueden hacer los distraídos de que no tienen nada que ver con la actual situación, porque vuelvo a decir, muchos de los que están atrás de ese proyecto político son de algunos proyectos anteriores reconvertidos en libertarios. Pero bueno, vamos ahora puntualmente sí al tema que nos ocupa, que es el impuesto a la ganancia. Yo represento a la provincia de Tierra del Fuego, una provincia que en este tema es completamente distinto al resto del país. Tierra del Fuego tiene una ley de promoción económica de hace mucho tiempo que hizo que un territorio de 10.000 habitantes pasara a ser una provincia de más de 200.000 habitantes, que aporta mucho más de lo que significa estos beneficios impositivos a la provincia, pero que en el caso de Tierra del Fuego no aporta impuesto a las ganancias, no se tributa, impuesto a las ganancias. Entonces, yo analizo y reflexiono cuál es el beneficio para mi provincia, que es a la que tengo que defender en este recinto. Ninguno. Los empleados no tienen ningún beneficio con esta rebaja o con esta eliminación del impuesto a las ganancias. La provincia sí tiene una pérdida importante de más de 20.000 millones de pesos en el ejercicio, en el ejercicio 2023, que para nuestro presupuesto significa mucha plata. Entonces, ¿qué me animaría a mí para acompañar esta propuesta? Una propuesta que va a ser, parece que me contagió la senadora anterior, una propuesta que va a ser, como va a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2024. ¿Por qué el apuro si no es electoralista? ¿Por qué si durante 3 años y un poco más no se tuvo en cuenta? Porque ahora, a pocos días de las elecciones, estamos tratando este proyecto que va a tener vigencia, reitero, a partir del 1 de enero del 2024. Octubre, noviembre y diciembre está cubierto con un decreto que ya sacó el Poder Ejecutivo. Y acá también una diferencia con Ápero Macri. Ustedes recordarán que en el 2019, después de las PASO, el presidente Macri tomó una determinación de hacer una rebaja del IVA a los alimentos. ¿Y qué sucedió? 15 gobernadores marcharon todos juntitos a hacer una presentación a la Suprema Corte de Justicia para que eso se deje sin efecto. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia, que tanto critica al oficialismo? Le dijo a los gobernadores que tenían la razón. Pero otra cosa, Macri lo hizo por 3 meses. ¿Y por qué lo hizo por 3 meses? Porque después del resultado de las PASO venían las elecciones generales y en 3 meses, 4 meses vencía su mandato. No lo hizo para que el gobierno que venga después de él se tenga que hacer cargo, como algunos hicieron con la retención que iba destinada al ANSES, que retuvieron durante un montón de años el 15% de coparticipación a las provincias indebidamente y que una semana antes de que asuma el gobierno de Cambiemos o esa corte que tanto critican, sacó un fallo diciendo que la nación le debía devolver a las provincias, el monto que indebidamente le había retenido. ¿Cuánto fue? Un montón de plata. A una semana de asumir el nuevo gobierno. O esa Corte Suprema de Justicia que tanto critican, tomó esa medida que uno podía decir en contra del gobierno. No, tomó la medida porque la analizó que no era lo que correspondía y le tocó al gobierno de Cambiemos hacerse cargo de fondos que durante un montón de años, indebidamente el gobierno anterior de la presidenta de esta Cámara había retenido a las provincias. Entonces, fíjese la diferencia. Vuelvo a decir, tomó una medida para bajar el IVA en los alimentos que favorecía a toda la población. ¿Qué hicieron los gobernadores? Fueron toda la Corte Suprema le dio la razón, se suspendió la medida. ¿Qué hacen muchos de esos mismos? Si ya voy redondeando, Presidenta, por favor, porque he visto que algunos han tenido tiempo para hacer una historia y por eso dije que teníamos tema libre. Algunos han hablado más de 15 minutos. Entonces, discúlpeme, pero ¿qué hicieron esos gobernadores? Muchos de los cuales actualmente están en funciones.
Antes se quejaban porque perdían un porcentaje del IVA. Ahora aplauden como focas porque el ministro candidato le retiene importes, en el caso de mi provincia, 20.000 millones de pesos, y no dice nada mi gobernador. Y eso que tiene serios inconvenientes financieros. Entonces, ¿por qué si el ministro candidato dice que va a hacer una anda del presupuesto y un proyecto que va a tener vigencia a partir de enero del 24, ¿no sería lo más lógico dejar que siga corriendo el decreto que hizo para octubre, noviembre y diciembre y discutir luego de las elecciones, así como él le dijo que tenía razón al libertario de discutir el presupuesto después de las elecciones? ¿Por qué no usa el mismo criterio y discutimos esta ley después de las elecciones? ¿Por qué? Porque es una medida pura y exclusivamente electoralista, en una medida que se está tomando en un plazo que me arriesgo a decir que está violando el Código Electoral. Pero bueno, como sé que la señora senadora está muy nerviosa porque yo sigo hablando, voy a cortar acá y aparte la voz no me está acompañando. En parte de estas cosas que yo estoy diciendo son los fundamentos que voy a utilizar para votar en contra de este proyecto, más allá que algunos se ofendan, porque no beneficia a mi provincia, porque perjudica a mi provincia, porque es una medida electoralista, porque no se tuvo en cuenta los proyectos que en este sentido presentamos. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias.